¿Qué tal, señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación vamos a mostrar otro ejemplo de proyecto de grado del estudio de caso de tipo descriptivo. Como ustedes pueden observar, en la parte superior del documento tenemos el escudo de la unidad educativa, el nombre de la unidad educativa, el cantón a la cual pertenece la unidad educativa, la provincia y el país. En este caso, el cantón es La Libertad de la provincia de Santa Elena de Ecuador. Nuestro ámbito que hemos tomado para este estudio de caso es ideas que cambiaron al mundo, con el tema el maravilloso invento de la bombilla eléctrica del científico Thomas Alva Edison. ¿Por qué escogimos este tema y este ámbito? Porque recordemos que se trabajó en una ficha pedagógica, una revista que se llamaba Ideas que cambiaron al mundo. Y por supuesto, muchos de ustedes investigaron muchos inventos y entre ellos está el fabuloso invento de la bombilla eléctrica por el científico Tomás Alva Edison, ya que es de vital importancia y relevancia dentro de la humanidad hasta la actualidad. El estudiante, vamos a suponer que soy yo, ahí escribiré mis dos nombres y mis dos apellidos, Luis Javier de la Cruz Perero, con mi cédula de identidad, el curso al cual pertenezco, tercer año de bachillerato, con el paralelo A. El tutor que me está dirigiendo durante las semanas en mi proyecto de grado, ingeniero Michael Duque, y el año escolar 2020-2021. A continuación mostramos un ejemplo de agradecimiento. Agradezco a mis padres por el apoyo incondicional en mi etapa secundaria, por estar cuanto más los necesito y brindarme su amor y confianza. Y también agradezco a los docentes de la unidad educativa, José Antonio García Cando, por todas sus enseñanzas y por la paciencia en la realización de este proyecto de grado. Que Dios los siga bendiciendo sus vidas. Mostramos también una escritura acerca de la dedicatoria. Dedico este trabajo a Dios, que es el ser supremo que me dio la vida y que me inspira en el cumplimiento de mis objetivos personales y que siempre me ha acompañado en la vida con fe, esperanza y amor. Mil gracias. A continuación tenemos nuestra estructura de nuestro proyecto de grado, es decir, el contenido. Esto no podemos moverlo porque ya al final, cuando ustedes terminen su proyecto de grado, podrán presionar actualizar tabla y van a actualizar los números de las páginas en caso de que se cambien, ¿no? En otra página alguna de estas temáticas. Tenemos nuestro agradecimiento, dedicatoria, el estudio de caso, el tema, el maravilloso invento de la bombilla eléctrica del científico Thomas Alva Edison. La primera parte del estudio de caso, que se compone de la introducción con 250 palabras, los antecedentes con 250 palabras, definición del problema 250 palabras, justificación del estudio 100 palabras, los objetivos, entre ellos está el objetivo general y el objetivo específico con un total de 100 palabras. En la segunda parte observamos el desarrollo del estudio de caso, que se divide en el marco conceptual con 900 palabras, el marco metodológico con 400 palabras, los resultados obtenidos, análisis de resultados. El resultado obtenido tiene 500 palabras y análisis de resultado 250 palabras. Y las conclusiones y recomendaciones entre las dos nos marcarían un total de 250 palabras respectivamente. La referencia y el anexo no tienen número de palabras, pero ahí van las referencias automáticas de los conceptos citados en el marco conceptual. Ahí están los anexos que se van numerando. Vamos a ver la lectura de nuestro estudio de caso. Tema: el maravilloso invento de la bombilla eléctrica del científico Thomas Alva Edison. Tenemos la delimitación del estudio de caso. La introducción, vamos a escribir 250 palabras. Veamos, introducir significa querer saber cómo va a ser nuestro tema, mostrando una ideología inicial de lo que fue la creación de los inventos, de la creación de este invento de la bombilla, que pudieron haber
llegado a utilizarlos en la humanidad. Por eso yo escribí, la historia de la humanidad se podría contar a través de los descubrimientos que han marcado su paso por el planeta Tierra. La creación de las redes sociales en Internet que han revolucionado la forma de interacción humana hasta la cura de enfermedades mortales como el ébola, son algunos de los inventos científicos y tecnológicos más importantes de la última década. La búsqueda insaciable de respuestas a lo desconocido ha llevado al hombre a crear nuevos inventos científicos y tecnológicos con los que no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino también que brindan soluciones a problemas que podrían culminar en tragedias mundiales, como las consecuencias de una enfermedad, o nos ayudan a entender el planeta en el que vivimos. Durante la última década han sido cientos los avances tecnológicos y científicos que han transformado la vida de millones o miles de millones de personas. Y aquí te presentamos algunos de los más importantes, como son la bombilla eléctrica, la electricidad, la máquina de escribir, los aviones, el primer televisor, la posibilidad de vida en Marte, inteligencia artificial, inmunoterapia para tratar el cáncer, entre otros. La finalidad de este proyecto es que los estudiantes y la comunidad conozcan más a fondo sobre la invención de la bombilla eléctrica, su historia, su esencia física, estructura y adquieran las destrezas necesarias para desarrollar el pensamiento científico que es de vital importancia para fomentar el desarrollo de experimentos y proyectos de emprendimiento, fomentando la adquisición de habilidades necesarias para un mundo exigente. Aquí tenemos entonces un total de 250 palabras. Ustedes pueden ir señalando cuando estén en sus computadoras y acá en la parte inferior izquierda, aquí mire, le sale 250 palabras. Recordemos que este estudio de caso tiene 3.500 palabras en total repartida en cada uno de estos ítems, ¿no? A continuación, el antecedente. El antecedente significa mostrar lo que pasó antes, con fechas, alguna breve historia. Aquí van a escribir 250 palabras. La bombilla eléctrica es uno de los 10 mayores inventos de nuestro tiempo, junto a otros como el telégrafo sin hilos, el avión, el automóvil, el cine, el fonógrafo o la máquina de rayos X. En 1878, Edison comenzó a trabajar en un sistema de iluminación eléctrica, algo que esperaba que pudiera competir con el gas y la iluminación a base de aceite. Empezó por abordar el problema de la creación de una lámpara incandescente de larga duración, necesaria para su uso en interiores. Muchos inventores habían ideado previamente lámparas incandescentes, pero no resultaban prácticas desde el punto de vista comercial, debido a su corta imagen de funcionamiento, altos costos y elevada corriente necesaria. Edison se dio cuenta de que para mantener el grosor del hilo de cobre necesario para conectar una serie de luces eléctricas en un tamaño manejable económicamente, tendría que llegar a una lámpara que usara baja cantidad de corriente. Ese gráfico de Thomas Edison lo podemos ver en el anexo número 1. Vamos numerando los anexos. Eso lo vamos a ver en la parte final. Después de muchos experimentos, primero con filamentos de carbono y luego con platino y otros metales, Edison volvió finalmente a un filamento de carbono. La primera prueba exitosa fue el 21 de octubre de 1879, con una bombilla que duró encendida 13,5 horas. Edison continuó mejorando este diseño hasta alcanzar las 40 horas de funcionamiento y el 4 de noviembre de 1879 solicitó la patente para una lámpara eléctrica utilizando un filamento de carbono y el vacío en su interior. Esta fue la primera luz incandescente comercialmente práctica. La patente fue concedida el 27 de enero de 1880. Vamos a la definición del problema. Aquí van a escribir un total de 250 palabras. Describir el problema a fondo, sintéticamente, analíticamente, de lo que fue la bombilla eléctrica en este tema, por supuesto, ¿no?
Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos, hasta el punto que un discípulo suyo le preguntó el por qué persistía en construir una bombilla, si tras más de 1000 intentos no había conseguido más que fracasos. Edison respondió, no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Allí tenemos una cita bibliográfica de una revista Management del año 2016. Eso también se va a reflejar ya directamente en las citas bibliográficas. Si bien es cierto que Edison no era el primer hombre en crear una bombilla incandescente, el científico Humphrey Davy ya había construido una potente lámpara eléctrica a principios de 1800. Lo cierto es que la suya duraba más tiempo y requería menos energía, pues estaba hecho de bambú carbonato. Edison, por el contrario, buscaba la eficiencia y la efectividad en la creación de la bombilla eléctrica. Quería que el consumo de energía fuera ahorrativo, que durara más tiempo en el encendido y que tuviera un menor costo. Este invento se retrasó más de lo esperado, ya que tardaron 14 meses. Al principio solo decían que era 4 meses, pero a pesar de todo esto se presentó en el laboratorio de Menlo Park con un total de 3000 personas dispuestas a visualizar el maravilloso invento. Edison encendió 40 bombillas incandescentes y las apagó deslumbrando y deleitando a sus invitados que asistieron al nacimiento de la luz eléctrica el día 21 de octubre de 1879, en donde se invirtió $40,000 y más de 1200 experimentos para que todo resulte un éxito. Aquí entonces tenemos un total de 250 palabras. Ustedes pueden ir señalando y vamos a observar aquí en la parte inferior. Aquí miren, observemos, tengo 248, ya casi las 250 palabras. Deben ser un poco exactos para que no se les vaya mucha hoja debido a que el documento tiene un interlineado de 1.5 con la letra tamaño 12 de Times New Roman. Sigamos. La justificación del estudio son 100 palabras. Justificar significa por qué te ha gustado escoger este tema, cuál es la importancia o la trascendencia, la relevancia de nuestro estudio de caso. Aquí yo escribí, este proyecto tiene mucha relevancia porque la creación de la bombilla eléctrica es uno de los inventos más utilizados por el hombre desde su creación hasta la actual fecha. Porque a partir de este estudio de caso reconocemos a Edison como el inventor de la luz eléctrica y le estaremos eternamente agradecidos por algo que mejoró sensiblemente la vida humana y propició decisivamente el avance de la sociedad y la economía. Se enfatizará a Edison como un emprendedor que montó el negocio para fabricar industrialmente y comercializar las bombillas, relacionándolo hoy en día con el trabajo de fomentar la innovación y el emprendimiento sobre la base de estos mismos principios. Esta es la justificación de mi estudio de caso. Los objetivos se enmarcan en 100 palabras. Nuestro objetivo general sería conocer la invención y aportes de la bombilla eléctrica del científico Thomas Alva Edison por medio del método deductivo y cualitativo para el fortalecimiento de conocimientos en los estudiantes de las diversas instituciones educativas y de la comunidad. Si ustedes se percatan, el objetivo tienen que preguntarse 3 cosas. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer, no? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Miren, conocer la invención y aportes de la bombilla eléctrica del científico Thomas Alva Edison. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio del método deductivo y cualitativo. Es decir, vamos a ver de las partes al todo y vamos a describir las cualidades de nuestra bombilla eléctrica. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para el fortalecimiento de conocimiento, por supuesto, en los estudiantes, las diversas instituciones educativas y de la comunidad. Muchos no saben de la historia y que han sido estos inventos importantes para ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor y es necesario que lo conozca la comunidad, que conozcan las instituciones educativas, por supuesto, los estudiantes.
Los objetivos específicos también, así como el objetivo general, comienzan en un infinitivo ar, er, ir. Aquí vamos a conocer la historia de la bombilla eléctrica y a su creador Thomas Alva Edison. Pero estos objetivos son un poco más cortos, ¿no? Investigar sobre la evolución de la bombilla de luz, su estructura, su funcionamiento y los beneficios que ha tenido en la historia de la humanidad. Sigamos. La segunda parte del desarrollo del estudio de caso. Aquí va a haber un total de 900 palabras. Cada concepto que va a estar en este marco conceptual puede llevar su cita bibliográfica que le va a servir al final del trabajo. Ya considerar si la cita es menor a 40 o mayor a 40 palabras, entrelazarlo en cada párrafo con una pequeña conclusión. Entonces, aquí van a colocar todos sus conceptos de su estudio de caso. Por ejemplo, en este estudio de casos se han investigado a través de fuentes bibliográficas los siguientes conceptos. La luz, forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Es una radiación electromagnética y generalmente nos referimos a lo que es visible. La luz se transmite en forma de ondas cuyo reflejo ilumina las superficies, permitiendo de esta manera ver los objetos y colores a nuestro alrededor. También pueden haber ubicado un concepto específico de electricidad. La electricidad es una forma de energía que manifiesta con el movimiento de electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Repito, para poder elaborar estos conceptos debes investigar mucho en textos, en libros, en artículos de revista, como tú desees, pero también puedes ubicar tus propios conceptos de la investigación, es decir, tu propio concepto, es decir, puede ser autónomo esto, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo la corriente eléctrica, lo puse entre comillas porque he citado de un artículo Physical Lab 2019. Nos dice que es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material del conductor. Dicho material puede ser sólido, líquido, gaseoso y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones y iones. Miren con este proyecto cómo estamos aprendiendo física también, ¿no? La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y a la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, uso y almacenamiento y transferencia de energía. El término energía se deriva del griego energios, que significa fuerza de acción o fuerza de trabajo, y de energía, que significa actividad u operación. También podemos ubicar la etimología de la palabra bombilla en nuestro marco conceptual. La bombilla es forma diminutiva de bomba que a su vez dio lugar a la voz a pompa, como la de jabón, forma que añadió al término de la nota semántica de objeto, cosa esférica o de globo. En el latín se llama bombus, del griego bombos, que significa zumbido, en cuyo caso era acepción de naturaleza onomatopéyica. Esa es una etimología de la palabra bombilla. También en nuestro marco conceptual podemos ubicar quién inventó la bombilla para ya ir dando forma a lo que queremos dar a conocer a nuestros estudiantes y a la comunidad. La bombilla o lámpara incandescente fue obra de dos genios del inglés Joseph Swan, 1828 de 1914, su nacimiento y su muerte, y el norteamericano más importante de la historia, Thomas Alva Edison, que nació en 1847 y falleció en 1931. La primera bombilla eléctrica vio la luz y se hizo el 21 de octubre de 1879, tras muchos años de experimentos y fracaso. Ahí lo podemos encontrar en el anexo número 2. También podemos ubicar dentro de este marco conceptual algo, una historia sobre la bombilla. Vamos a leer esto. Se ensayó, con esto estaríamos cumpliendo ya un objetivo de nuestro estudio de caso, ¿no? Se ensayó con diferentes filamentos metálicos incandescentes e incluso con otros de procedencia vegetal, como el algodón o la fibra de bambú carbonizado y encerrado herméticamente al vacío en el interior de un globo de vidrio, estableciéndose la conexión mediante dos hilos de platino. La vida útil de aquella bombilla era efímera, un par de cientos de horas, y el rendimiento escaso, daba poca luz
y además esta no se mantenía constante, sino que parpadeaba y decrecía en intensidad. El principal problema con el que tropezaron los inventores de la bombilla eléctrica, Edison y Watt, fue cómo impedir que los filamentos se fundieran con el calor. En 1883 intentó con los filamentos elaborados con una solución de celulosa. Esto lo podemos ver en el anexo número 3. En 1905 se probó con carbón metalizado capaz de resistir altas temperaturas y proporcionar una luminosidad aceptable, 4 lumen por vatio, pero el rendimiento era pobre y la duración de la bombilla muy escasa. Esto lo hemos encerrado también entre comillas y ahí tenemos una cita bibliográfica que nos va a salir al final. Lo obtuvimos de Curiosfera del año 2020. La evolución de las bombillas eléctricas también sería algo que nos pueda resultar factible en nuestro marco conceptual. Es habitual pensar que fue Thomas Alva Edison quien inventó la bombilla eléctrica, pero como en muchas otras cosas, lo que hizo fue conseguir la patente de un invento de otro, mejorarlo y sobre todo comercializarlo con éxito. Las primeras bombillas las hizo Joseph Swan, un químico británico que hizo pasar corriente eléctrica a través de un filamento de papel carbonizado que estaba metido dentro de una bombilla. Al pasar la corriente, el filamento se calentaba tanto que empezaba a emitir luz. El problema era que duraba muy poco, ya que pronto se quemaba. Para evitarlos, Swan intentó hacer un vacío dentro de la bombilla. Sin oxígeno para quemar, el filamento debería resistir más tiempo. Si quieres conocer a continuación, la vas a poder encontrar. De este modo, no te vas a perder ningún acontecimiento o hito histórico sobre este fabuloso invento. Ahí tienes el anexo número 4. De hecho, nunca lo consiguió del todo. La calidad del vacío que obtenía no era lo suficientemente buena, pero en todo caso fue suficiente para presentar sus bombillas en la Sociedad Química de Neustadt. Obtuvo la patente de ese invento y montar una empresa para comercializar la foto. De hecho, su casa fue la primera que dispuso la luz eléctrica, pero el sistema era ineficiente. Y la genialidad de Edison fue conseguir que aquello era muy prometedor, funcionara de verdad. Edison se dedicó a buscar un material para hacer los filamentos que alargara mucho la duración de la bombilla. Un trabajo que no fue nada fácil. Se hicieron intentos con miles de materiales de todo tipo, desde hilo de platino hasta los pelos de la barba humana. Precisamente el platino era de los que daba mejores resultados, pero resultaba económicamente inviable. De todos modos, si Edison tenía alguna calidad, era el de insistir. Dicen que un empleado suyo le preguntó si no se desanimaba con tanto fracaso y él le respondió aquello que no eran fracasos. Ahora ya conozco más de 1000 maneras, dijo, de cómo hacer una bombilla. En todo caso, el avance importante lo hizo cuando volvió al material carbonizado. Cuando lo probó con el hilo de seda carbonizado, consiguió que la bombilla funcionara durante 40 horas, todo un récord. Entonces volvió a probar diferentes materiales, pero en estado nativo, sino carbonizado. Y así la mejor opción fue la de una tira de bambú que sacó de un abanico. Enseguida envió colaboradores a buscar diversos tipos de bambú en todo el planeta. Había que encontrar el bambú más indicado para hacer las bombillas. Finalmente, el bambú japonés fue el material elegido para las primeras bombillas que se comercializaron. Posteriormente, la cosa fue mejorando y al final el filamento se hace de tungsteno o wolframio que lo llaman, pero el funcionamiento básico de la bombilla no ha cambiado. Su gran virtud es que son baratas y permiten iluminar suficientemente bien. Muy bien, entonces en este marco conceptual hay un total de 900 palabras, ¿sí? Con conceptos de lo que tú has realizado en tu proyecto de grado. Continuemos. El marco metodológico. Son 400 palabras. Hay que mencionar los métodos que se aplican con relación al estudio de caso. Por ejemplo, yo escribí,
Para nuestro estudio de caso, estaremos usando el método deductivo, que consiste en extraer una conclusión en base a una premisa o a una serie de proposiciones que asumen como verdadera. Lo anterior quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado solo en base a un conjunto de afirmaciones que se dan, por cierto, con relación a la bombilla eléctrica. Y también estaremos utilizando el método cualitativo, ya que nombraremos cada una de las partes de la bombilla eléctrica y su evolución. Podemos especificar entonces que un foco eléctrico o bombilla eléctrica está conectada a una red por medio de un interruptor. El conjunto constituye un circuito a través del cual una corriente eléctrica puede circular. La existencia de una corriente eléctrica solo es posible si las cargas eléctricas se pueden desplazar a lo largo del circuito cerrado. El interruptor es el paso, es el componente que permite controlar que el circuito se abra o se cierre. Para permitir el paso de la corriente, los materiales utilizados deben todos ser materiales conductores. Ahí tenemos los cables eléctricos que son de cobre, los contactos del interruptor son de fierro, la base del foco es de fierro, el filamento del foco es la parte con mayor resistencia, pero desafortunadamente el conductor, el más común es el tungsteno. Ahí hemos ubicado una gráfica número 1 del paso de la corriente a la bombilla eléctrica con su respectivo interruptor, sus conductores y la bombilla específicamente con el filamento que se encuentra en la parte interior de tungsteno. Pueden ubicar abajo un gráfico que fue elaborado por ustedes. En este caso yo puse mi nombre, que elaboré este gráfico. Y continuamos en nuestro marco metodológico de 400 palabras. A continuación mostramos dos ejemplos de las partes de una bombilla de luz incandescentes y las partes de una bombilla LED. ¿Por qué yo ubiqué? Porque ya con el pasar de los años, esto fue haciéndose con mayor eficiencia. Es decir, los focos cambiaron. Hasta actualmente tenemos las bombillas LED. Las lámparas incandescentes están formadas por un hilo de wolframio que se calienta por el efecto de Joule, alcanzando temperaturas tan elevadas que empiezan a emitir luz visible. Para evitar que el filamento se queme en contacto con el aire, se le rodea con una ampolla de vidrio, como ustedes ven en los focos, a la que se ha hecho en el vacío, se ha rellenado con un gas. El conjunto se completa con unos elementos con funciones de soporte y conducción de corriente eléctrica y un casquillo normalizado que sirve para conectar la lámpara a iluminaria. Ahí tenemos la parte, es la bombilla incandescente, el filamento de tungsteno, la ampolla de vidrio, el gas de relleno, el soporte, el vástago, los hilos conductores, el casquillo, y pueden ubicarle ahí, ustedes lo elaboraron, ¿no? Una bombilla LED consta de varias partes en su interior. ¿Sí? Aquí podemos hacerlo un poquito más pequeño. Y seguimos. Una bombilla LED consta de varias partes en su interior. Hay componentes. Su funcionamiento básicamente es el siguiente. En su interior hay un material semiconductor que al recibir corriente eléctrica emite luz sin apenas calentarse. Los elementos externos son los siguientes. El difusor, el que proporciona una mayor o menor ángulo de fusión de la luz, suelen ser de plástico. El disipador, en su interior descansa el chic, son de cerámica o de aluminio y disipan el calor, aumentando la vida útil de la bombilla. El casquillo, en su interior está metido el dry. En el parte que encaja o enrosca el portalámparas, los casquillos son de varios tipos. Miren, aquí está las partes de la bombilla LED, el mecanismo de control de la bombilla, el casquillo, el disipador de calor, chic LED, óptica, el difusor, y por supuesto ahí está la generación de la luz, es absorbido internamente por el disipador de calor. Ahí está la elaboración del dibujo, le ubican que ustedes lo elaboraron. Y vamos continuando, ya estamos terminando, tenemos los resultados obtenidos. Aquí son 500 palabras. Vamos a escribir todo lo que hizo Thomas Alva Edison en esos años y a ver qué conclusión nos da después, ¿no?
A través de este proyecto hemos obtenido diversos tipos de información acerca de los acontecimientos de una bombilla eléctrica y sus aportes. Cuando Edison y sus investigadores entraron en escena, se centraron en optimizar el filamento. Comenzaron probando con carbono, luego con platino y después con carbono de nuevo. En 1880 patentaba la que fue la primera bombilla incandescente. Ese fue su resultado obtenido con perspectiva comercial. Contaba con un filamento de carbono y el vacío en su interior del receptáculo de cristal. Una combinación que le daba unas 40 horas de vida útil. Se dan cuenta que vamos ubicando los resultados. Su competidor y posterior socio, el británico Joseph Swan, había patentado en el año anterior su propia versión, también con filamento de carbono, pero sin vacío, que no duraba más de unas 14 horas. La contribución de Edison no quedó ahí, sino que desarrolló toda una serie de inventos que hicieron factible la generalización del uso de la bombilla, basándose en el sistema de distribución de gas que ya existía. Ideó un sistema de distribución eléctrico utilizando tubos y cables. Además, mejoró los sistemas existentes de generación eléctrica y creó el primer contador para medir cuánta electricidad consumía un usuario. Ahí está en el anexo 5. Veamos, 500 palabras. Pueden seleccionar. Aquí hay 191 y más la de abajo, veamos. Ya vamos a leer. Aquí tenemos 508 palabras, aproximadamente las 500, ¿no? Comenzamos a leer más. Es en esta época, en 1901, cuando se enciende por primera vez una de las bombillas más famosas del mundo. Se encuentra en el Parque de los Bomberos de Livermore, en California, y en junio de este año hará 114 que luce casi sin interrupción de ese mismo año, ¿no? Decimos casi porque durante sus primeros años y antes de convertirse en leyenda, sufrió un traslado y la renovación del edificio donde se encuentra y estuvo apagado durante cortos periodos de tiempo, además de protagonizar algún que otro apagón. Sin embargo, su vida útil no deja de ser impresionante, alrededor de 1.000.000 de horas luz. La bombilla se ha convertido en un punto de atracción turística e incluso se puede vigilar su brillo a través del internet gracias a una webcam. Mientras tanto, otros inventores siguieron buscando la forma de mejorar el desarrollo de Edison. En 1904, el estadounidense William Coolidge proponía implementar el filamento de tungsteno en vez de carbono u otros materiales que se habían utilizado hasta el momento. Este metal, también llamado wolframio, es más denso que el hierro y el plomo, tremendamente duro y extremadamente resistente a la temperatura. Es el elemento químico con la temperatura de fusión más alto, es decir, más de 3.400 grados centígrados. Esto lo hacía perfecto para equipar una bombilla, ya que brillaba más y durante más tiempo que los anteriores. En ese año 1913, el físico químico Irving Langmuir, galardonado con el Premio Nobel de Química de 1932, postuló que utilizando gases inertes como el nitrógeno y el argón en el interior de esas bombillas, estas eran más eficaces, ya que los filamentos de tungsteno brillaban con mayor luminosidad. Siguieron décadas de investigaciones y mejoras, pero hacia la década de los 50 los investigadores comenzaron a decaer, ya que a pesar de los esfuerzos por mejorar su eficiencia, aproximadamente solo el 10% de la energía que consumía una bombilla incandescente se transformaba en luz. Ahí ubicamos otra referencia bibliográfica de una revista llamada Confidencial del año 2015. Análisis de resultados. Tenemos 250 palabras. Veamos. Aquí están 246, casi las 250. Muy bien. Vamos a leer los análisis de resultados. Entre los resultados obtenidos por Thomas Alva Edison, podemos mencionar que debido a la creación de la bombilla eléctrica se pudo obtener el ahorro energético. Eso significa que consumen menos y producen la misma luz e incluso más. Esto se debe a que necesitan menos potencia para producir la misma luminosidad, por lo que pueden disminuir los costos de la luz. Por otro lado, al transcurrir el tiempo se fue dando una caída y al fin de la bombilla eléctrica, ya que los científicos y empresarios comenzaron a explorar otras opciones para iluminar el mundo. Hoy en día son los LEDs los que han recogido el testigo de otras tecnologías como el modo más eficiente de dar luz a nuestras casas y calles.
están basados en el uso de un semiconductor para transformar la electricidad en luz y eficiencia, unida al hecho que emiten en una dirección específica, reduciendo la necesidad de reflectores y pantallas, lo que han convertido en la opción preferida en hoy en día. En 2009, la Unión Europea aprobaba una directiva la que establecía plazos para que los Estados miembros dejasen de producir y comercializar este tipo de bombillas. Entre el 1 de septiembre de ese año y el 1 de septiembre del año 2012, todos los modelos de bombilla incandescente iban quedando fuera del mercado, en una que prometía hasta un 15% de ahorro en el recibo de luz en una familia media y con alta eficiencia. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio de caso? ¿Y a quiénes van a recomendar? Veamos, las conclusiones van a ser 250 palabras. No se olviden que todo esto que está de color rojo, ustedes van a ir borrándolas, ¿ya? De esta manera, ¿sí? Ahí les dejo para que ustedes se vayan guiando, que aquí van 250 palabras. Veamos las conclusiones, 250 palabras. Ahí tenemos 248, muy bien, casi las 250. Con nuestro estudio de caso afirmamos que la bombilla eléctrica es un elemento óptico destinado a proyectar la luz de lámpara hacia una región concreta. Principalmente se usan para iluminar los hogares, las calles, instalaciones deportivas, alumbrado ornamental de edificios emblemáticos, publicidad, seguridad. También son los elementos esenciales en las artes escénicas, como el teatro, el cine u otros espectáculos en vivo. Durante este estudio de caso podemos mencionar que Thomas Alva Edison fue uno de los principales inventores de la historia y muy apasionado por sus experimentos, ya que con 12 años, a pesar de que vendía periódicos en el ferrocarril, ya en ese entonces aprendió a manejar un telégrafo y con 21 años desarrolló su primer invento, una máquina de votación-grabación eléctrica, y a tan solo un año más tarde realizó mejoras en el sistema de teletipo de la bolsa para luego hacer llegar a un paso revolucionario de crear de manera efectiva una bombilla eléctrica. También podemos concluir que actualmente las bombillas incandescentes tradicionales están desapareciendo debido a su grado de contaminación, pasando a utilizar las bombillas LED por su rendimiento y porque son las más ecológicas del mercado, ya que no llevan ni tungsteno ni mercurio. Duran unas 50.000 horas y consumen alrededor de un 80% menos que las incandescentes. Prácticamente no emiten calor. Gracias al estudio de casos desarrollados podremos aprender más conocimientos de los científicos del siglo pasado que han sido de vital importancia para el avance, mostrando sus ideas que cambiaron al mundo. Las recomendaciones, asimismo, 250 palabras, son aproximadamente 2 párrafos, ¿no? Ya vimos. Se recomienda a la comunidad y a estudiantes de unidades educativas que este estudio de caso es de mucha importancia para que los futuros profesionales o las personas que les guste la parte científica puedan abrir las alas a crear un invento o realizar un nuevo experimento científico como lo realizó Thomas Alva Edison, ya que la relevancia del bombillo eléctrico es de ser convertidor de energía cuya función es transformar la energía eléctrica en luz para el uso de diversos ámbitos en nuestra sociedad, ya sea en el hogar, negocios, empresas, iluminación de ciudades, oficinas, industrias, entre otros. Pero también es recomendable que en la actualidad se usen las luces LED, miren cómo estamos recomendando, porque tienen una mayor durabilidad, que es mayor que las bombillas convencionales, pues requieren menos recambios y estos favorecen al ahorro. Los LED pueden tener una vida de hasta 50 veces más que las lámparas incandescentes y 10 veces más que las fluorescentes con menos consumo. Aportan ventajas a los negocios. No habrá que subir potencia, por ejemplo, a las neveras durante la conservación de productos frescos, pues esta iluminación no produce calor que afecte propiedades de la conservación en frío. Y también estas luces son más ecológicas, pues su composición no contamina, pues no contiene productos tóxicos y además consumen menos energías para realizar la misma función. Existen estudios que aseguran que si el mundo iluminara solo con LEDs, en 10 años se reducirían las emisiones de dióxido de carbono. Mire cómo hemos recomendado no solamente la importancia de Thomas Alva Edison, sino también la importancia a nivel del presente, a nivel general,
de lo que fue este descubrimiento. Y las referencias y anexos, aquí ya aparecen lo que ubicamos en la parte de arriba. Podemos crear otra referencia. Si ustedes desean, aquí en esta parte donde dice insertar cita, pueden agregar una nueva fuente. Si ustedes desean una sección de libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, actas de conferencia, informes, sitios web, documentos web, medios electrónicos, arte, representación, grabación de sonido, entrevista, patentes, entre otros, ¿no? Si ustedes desean una sección de libro, colocan libro y miren que aquí le aparecen cada una de las pestañas, ubican el nombre del libro, el título del libro, la ciudad, la editorial y presiona aceptar. Si por ejemplo ustedes utilizan, hablemos de un sitio web, aquí está documentos de sitio web o sitio web, pongamos documentos, ahí está el autor, pueden ubicar el nombre del sitio, el año, el mes, el día y la dirección o copian la URL del sitio web y aceptan, ¿sí? Pero esto, ya les repito, en la parte superior para que luego cuando tú actualices en este botoncito, te salga actualizar todas las citas bibliográficas. Aquí tenemos entonces un total de 5 citas bibliográficas y aquí está con mi canal de Mi Mundo Matemático también donde está el video, ¿no? Aquí hay algo de física, de management obtenido de esa revista y de la bombilla de Thomas Edison que cumple 135. Miren, ahí están los trabajos citados. Repito, aquí en esta referencia ustedes pueden ubicar, agregar fuentes, las normas APA de la última edición. Muy bien. Continuamos. Y a lo último están los anexos. Veamos el anexo número 1, la foto de la bombilla de Thomas Alva Edison, fotografía de 1879. El anexo número 2 de fotografía de Joseph Wilson Swan, uno de los padres de la bombilla. Los diseños del primer invento de la bombilla con los filamentos de carbón metalizados, miren. Evolución de las bombillas, diseño de los focos incandescentes a focos ahorradores. Desen cuenta que estamos poniendo un título y alguna descripción en la parte inferior, ¿no? Anexo número 5, patente de la bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison. Aquí está el documento y la estructura física de dicha bombilla. Y con esto estamos terminando, miren, nuestro proyecto de grado como ejemplo para que ustedes puedan realizar también el suyo. Entonces, espero que les haya servido este proyecto de estudio de caso descriptivo, ideas que cambiaron al mundo, nuestro ámbito, el maravilloso invento de la bombilla eléctrica del científico Thomas Alva Edison. Muchas gracias, señores estudiantes.